de Industria y Comercio, hablando de la relación con Estados Unidos, hablando de su visa, hablando de su ingreso a Estados Unidos y hablando de los vendepatrias, que todo el que no está 15 minutos de bla, 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 porque los hechos contradicen todo lo que dijo la doctora Rusinque. Pues sería realmente gastar mucho tiempo, recordar, por ejemplo, todas las concesiones que la doctora Rusinque, como ministro de Comercio encargada, le hizo al gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, Néstor, en la exigencia que Estados Unidos le hizo a Colombia de que esos requisitos de seguridad en autopartes y en automóviles no entraran a funcionar en abril o en mayo, y la doctora Rusinque y el Ministerio de Comercio le aplazaron la exigencia a Estados Unidos para el año entrante, una clara concesión. Y es en ese sentido que Petro dice que se va a renegociar el TLC. Si usted mira con detalle las palabras de Petro, o bueno, incluso un trino que puso ayer, dice: yo le di la palabra al ministro McNamara, o al embajador encargado embajador encargado McNamara, de que se va a hacer el acuerdo según me lo pidió, y yo cumplo mi palabra. O sea, que cuando se está hablando de renegociación del TLC, se está hablando en las cómo cambia el lenguaje, Aurelio. Ya la doctora Rusinque, algunos de los funcionarios, y no es casualidad, María Consuelo, el ministro de Educación está hablando de lamezuelas, ¿no? El ministro de Educación en el trino en el que puso lamezuelas, entre otras cosas, que me impresiona mucho, con Z, suela con zetas. La superintendente Rusinque, esto es como en los años 70, ¿no? Más o menos la batalla política de los 70. ¿Cuándo van a quemar la bandera de Estados Unidos en el gabinete? ¿El próximo acto es quemar la bandera de Estados Unidos o empezar las arengas? Y no nos da la gana ser una colonia norteamericana. ¿Volvimos de verdad a eso, Néstor? Eso era lo que gritaban ayer frente al centro. La radicalización del discurso, que además fue una instrucción del señor presidente hace aproximadamente 10 días, que hay que radicalizar el discurso, es una radicalización hacia la baja. O sea, es hacia lo ramplón, hacia la grosería, hacia los insultos. O sea, es radicalización no ideológica exclusivamente, sino hacia la baja, hacia poder representar a Colombia con las expresiones más vulgares, con el lenguaje más básico. O sea, lo que es muy lamentable es que además la diplomacia en Colombia haya quedado completamente en el olvido, que la relación de 200 años que hay con Estados Unidos, que se construye además todos los días, esté amenazada, y los intereses del país estén amenazados por la vanidad de utilizar todo este tema en función electoral, en función del egocentrismo del presidente, y que todo su gabinete, en vez de recomendarle mesura, recomendarle serenidad en el lenguaje, recomendarle diplomacia para poder mejorar la relación con Estados Unidos, lo que estén es haciéndole secundando absolutamente toda esta ramplonería y esta vulgaridad. Héctor, le iba a decir, mire algunos de los adjetivos que estamos escuchando. Tendencia a la baja. En las últimas horas, adjetivos quiere decir calificaciones sobre lo que significa tener visas. Lacayo, si usted tiene visa para Estados Unidos, quienes tienen visa, padre, usted para entrar a los Estados Unidos, usted es un lacayo, o un lamezuelas, no es cierto, o un arrodillado, o un vendepatrias. No. Esta es una... Soy un colombiano feliz. O si piensa diferente, también es un vendepatrias, porque es que aquí el tema es de democracia también. O sea, si no se hace exactamente lo que el presidente está diciendo, con el libreto exacto, entonces también es todos esos adjetivos. O sea, la gente empieza a convertirse en enemiga misma sencillamente por pensar diferente. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo por la doctora Cielo Rusinque tengo particular aprecio, es colega mía en el externado, es una académica a la que yo respeto, me parece que tiene una formación académica admirable, en fin, pero comparto con ustedes el cuestionamiento que le hacen a su lenguaje, al lenguaje que ha utilizado en esta entrevista, porque evidentemente, pues es, sobre todo, y me quedo con lo último que señalaba María Consuelo,
es irrespetuoso con los que tienen una postura distinta, pues porque aquí en este caso todos tenemos derecho a tener postura de un lado o del otro, pero ella descalifica con una serie de adjetivos a quienes tienen una postura contraria y los llama vendepatrias y traidores y todo tipo de cosas, y eso sí me parece pues que es, insisto, irrespetuoso con el debate democrático. Yo, por ejemplo, creo que la amenaza a los intereses colombianos no proviene solo de la irresponsabilidad con la que está actuando el gobierno y el presidente Petro en particular, sino proviene también de que haya un gobierno como el que hay en los Estados Unidos. Es que el gobierno de los Estados Unidos es una amenaza para todos los países del mundo, incluido Colombia, porque es un gobierno que no respeta las reglas del derecho internacional. El gobierno de Biden, entonces, pero a eso se responde con diplomacia. De acuerdo, no, yo ya me sumé a las críticas al lenguaje, por ejemplo, en particular que tuvo la doctora Cielo Rusinque. El acuerdo político internacional para resolver conflictos, no de. Pero siempre hay que poner de presente el otro lado, ¿no? No estamos frente a un gobierno que sea particularmente respetuoso. Hay que notar una incongruencia. Solo quiero decirle esto. Con Biden, la política de Estados Unidos frente a Gaza en el Medio Oriente fue peor, era exactamente la misma. Y antes fue exactamente la misma. Es que la incongruencia de Petro y toda su corte es que se le arrodillaban a Biden, le cumplían todo. No, ¿cuántos muertos hubo allí en Gaza? 66.000. ¿Cuántos hubo durante Biden? 40.000. Y ahí sí no dijeron nada. Y ahí sí Petro estaba feliz y no decía nada. Y entraban y salían con Biden cogidos de la mano. Es evidente la incongruencia. Todo lo que dijo la señora Rusinque y todo lo que están diciendo los funcionarios de Petro tienen esa falencia, esa inconsistencia. Biden, que empezó esa guerra, que la apoyó, que movió portaaviones por el Mediterráneo, nada le dijeron. Esos muertos no importaban. Mantenían el acuerdo con Israel y ahora de un momento a otro lo desertificaron y se volteó la torta. Me preguntan aquí yo creo que hay que ser consistente con eso. Aurelio, ¿qué tiene que ver esto con la campaña electoral? Pues tiene que ver porque en la campaña electoral a la colombiana se necesita un enemigo, cualquiera que sea el nombre del enemigo, alguien con quien pelear. El enemigo fue en algún momento Uribe, el enemigo pero además porque siempre es rentable, el Néstor. Enemigo fue el capitalismo, el enemigo son los ricos, ahora el enemigo a todo lo anterior será también Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Pero además siempre es rentable electoralmente, Néstor, agitar el nacionalismo. Y seguramente el presidente Gustavo Petro y muchos de sus funcionarios han tomado nota de lo que pasó en Brasil con los aranceles que puso Trump a Lula por el juicio a Bolsonaro y que terminó repuntando nuevamente las encuestas, lo mismo que lo que pasó en Canadá. Y seguramente ellos quieren replicar ese ejercicio aquí en Colombia. Y con estas acciones, digamos, y de victimización y de dignidad. Y lo más trágico de todo esto es la visa de la doctora Rusinque, nada le va a cambiar la vida a un niño en Palestina. Que le hayan retirado la visa al presidente Gustavo Petro, nada le va a cambiar la vida a un niño en Palestina, digamos. Estos actos de dignidad, pues lamentablemente son de lado y lado, porque es igualítico en el lado de Trump, son puro oportunismo político de instrumentalizar la causa palestina, de instrumentalizar la causa israelí, de instrumentalizar el dolor de esos dos pueblos que han estado lamentablemente matándose en las últimas décadas, y no buscando una solución real, simplemente cada uno para su política doméstica haciendo el show correspondiente en Palestina o en Israel. Estoy de acuerdo, Luis Ernesto, esto quiere decir ahora, Néstor, hay mucho de demagogia en lo que estamos viendo por estos días de lado y lado, por supuesto. 7 de la mañana, 30 minutos. Y Néstor, yo creo que para terminar, la pregunta Héctor, que usted le hizo a la doctora Cielo Rusinque respecto de, por ejemplo, la posibilidad de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que el presidente ayer señaló que era pues una prioridad dentro de su agenda gubernamental, pues demuestra, digamos, y simboliza bien las dificultades que vamos a tener de aquí en adelante con la actitud que asume el gobierno, porque la verdad es que pareciera que el gobierno tuviera como la intención de tener una actitud prácticamente de rompimiento de relaciones, y resulta que el rompimiento de relaciones es pues prácticamente imposible, porque pues realmente Colombia tiene una agenda con el gobierno de los Estados Unidos
permanente y los funcionarios gubernamentales tienen que tener un relacionamiento con funcionarios gubernamentales de los Estados Unidos pues muy intenso. Mire usted lo que usted le mencionó a la doctora Rusinque, por ejemplo, relacionado con los temas de propiedad industrial, que son uno de los temas más álgidos de los temas de los capítulos de los tratados de libre comercio, y pues queda un poco difícil hacerlo como ella dijo, digamos por correo y con mensajes, por correspondencia dijo ella que iban a renegociar el TLC, pero además era una promesa. No me imagino cómo se renegocia el TLC a través de correo. ¿Se acuerda del apartado aéreo? ¿Con el apartado aéreo o cómo funciona? No, pero adicionalmente algo que se le había olvidado al presidente durante 3 años es que esto lo dijo prácticamente a puertas de su posesión, que iba a renegociar el TLC, y nunca dio esa instrucción a ninguno de los ministros de comercio. Ahora le parece que se iba a renegociar cuando ni siquiera tienen cómo llegar a Estados Unidos a conversar. Hay una noticia de última hora, se está publicando esta mañana de martes un informe del Fondo Monetario Internacional sobre Colombia, obviamente rajando a Colombia en el tema de la relación económica. Néstor, mire, yo quiero insistir en que no podemos caer en falsos dilemas. Uno puede tener una relación digna, una relación con dignidad, con altura, y tener visa y trabajar. Es decir, no planteen esas cosas así, porque eso es un falso dilema irreal. Por eso es un invento. Es decir, nadie que tenga visa no es que sea hoy un lacayo, no es que sea hoy un pobre tipo. Lamezuelas, arrodillado y vende No es verdad. Y no significa eso que no amemos Colombia, y no significa eso que no creamos en Colombia, y no significa eso que no estemos horrorizados. Si me permite, padre, con lo que pasa en Gaza. Estas son las batallas alrededor de lo que llaman la narrativa. Entonces, si usted es digno, no tiene visa o renuncia a la visa. Usted me conoce y sabe que siempre peleo por la dignidad. Si usted tiene visa, esta es la narrativa con la que intentan meterse en la política. Si usted tiene visa, usted es un lamezuelas. No. Lamezuelas, dice el ministro de Educación. Gusanos, además, dice el ministro. Gusano, arrodillado, lacayo. Claro, esa es una expresión cubana, ¿no? Pero es que esos son ellos. Baracunátana. 7:33. Estás escuchando Blue Radio.